Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Santana y el día de hoy voy a hablar sobre las carpetas de producción, así como la fase de preproducción en un proyecto audiovisual. Para hacer una película o cualquier proyecto audiovisual, debemos tener en cuenta que se requiere un gran trabajo creativo y artístico, pero también una ardua labor de trabajo y organización de gastos. Para ello, es sumamente útil tener una carpeta de producción, la cual es un documento que detalla el proyecto a realizar en sus diferentes fases de acuerdo a una estructura que vaya acorde al medio e industria que se dirige. Para elaborar una carpeta de producción se debe tener en cuenta factores como el tema, los objetivos, recursos económicos, materiales, complejidad, el cliente, el público potencial y la comercialización. La producción de un audiovisual está conformada por diferentes etapas. Todo parte de una historia o guión, el cual es el primer paso del productor, del organizador y del director para saber qué hacer, cuándo, cómo y quién debe hacerlo para que se logre que se materialice la obra audiovisual y que ésta sea exitosa. Una vez que se termina el guión literario, este se entrega al director para que él decida qué equipo de producción se va a encargar de él. Como bien sabemos, las fases o etapas de producción consisten en la preproducción, la producción y la postproducción. Es en la primera fase en la que se realiza esta carpeta de producción, que es la que estamos mencionando, así como otras tareas que serán de gran utilidad en el futuro a lo largo de todo el proyecto. La preproducción audiovisual puede ser considerada como el momento más importante de toda la producción, pues es el momento en que se acepta una idea, se comienza a trabajar el guión y se establecen todas las necesidades artísticas y logísticas que tendrá la producción en su totalidad. Desde la concepción del proyecto se debe buscar la respuesta a las preguntas básicas: ¿qué se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Esto tiene finalidad de tener un borrador para la historia, el cual posteriormente se convertirá en guión narrativo y después en un guión técnico, que también pueden ser conocidos como libretos o guiones gráficos. Para la realización de nuestra carpeta de producción, también necesitamos contar con una sinopsis, la cual es un resumen del guión, que contiene información sobre los personajes, las acciones y la estructura de la producción en general. Otro elemento a tener en cuenta para la carpeta es el presupuesto, el cual consiste en listar los costos del proyecto audiovisual desde la utilería hasta los honorarios, las licencias de software, costos de equipos de grabación, de iluminación, de las locaciones, etc. Un último concepto importante al momento de realizar nuestra carpeta de producción es la orden de llamado o de rodaje. Esta es realizada por el ayudante del director y se menciona la fecha, la ubicación, la hora, el tiempo y los actores que se involucrarán en cierta escena o secuencia a grabar. Ahora bien, vamos a hacer una mención breve de los roles que intervienen exclusivamente en la fase de preproducción. Esto con el fin de hacer más específica esta investigación, así como reflexionar la importancia de esta fase. Si bien algunos de estos roles se involucran no solo en la preproducción, sino en otras fases del proyecto, se hará mención de su trabajo solamente en esta fase. El productor general, junto con el director, son los que tienen mayor jerarquía y quizás sean los más importantes a lo largo del proyecto. El productor general es el contacto inicial del proyecto. Acompaña desde la idea inicial hasta el final de todo el proceso de producción. Además, es el responsable de toda la estructura de la producción. Él tiene derechos de la explotación de la obra y de todo su contenido. Se encarga de calcular y controlar los costes de todo el proyecto. El director suele ser la persona más involucrada tanto dentro como fuera del set. Se encarga de agrupar al equipo de forma correcta para que el trabajo sea realizado de una mejor manera. El gerente de producción supervisa el presupuesto total de la película. Esto es muy importante, pues incluye la administración de todos los gastos como los salarios de los actores, los costos de las locaciones de filmación, la renta de equipos, etc. Un jefe de producción supervisa la organización y distribución del presupuesto
de la producción con el equipo humano y técnico, así como los salarios, los horarios del trabajo y los papeles, trámites, entre otros. Un coordinador de la construcción del set o constructor supervisa la fabricación y la integridad de los sets que el director de arte y el diseñador de producción necesitan. También está a cargo de hacer presupuestos y comprar los materiales para la creación de los escenarios. Pero para entender este anterior rol necesitamos entender al director de arte, que si bien se involucra más en el proceso de la producción como tal a la hora de la filmación, está desde el proceso de preproducción, que trabaja con el diseñador de producción, es el responsable de diseñar y construir todo el set de filmación, desde la idea, a través de los storyboards y de dibujos, bocetaje, hasta llevarlo a la realización y a la práctica. Y por último, pero no menos importante, tenemos al guionista, el cual se encarga de trabajar en el guión o script audiovisual para adaptarlo a la obra y a la trama de la película o cortometraje, programa, obra de teatro, etc. Él debe saber discernir la estructura del guión dependiendo del género y las necesidades de la producción a la que se tiene que adaptar. En conclusión, la producción audiovisual es un tema sumamente amplio y realizar una carpeta de producción es algo realmente útil. Es difícil abarcar en pocos minutos un tema tan grande, sin embargo, en el presente trabajo se pretende explicar los principales roles y factores que se involucran en la etapa de preproducción. Y si consideramos que esto es solamente un resumen de esta etapa, es inimaginable la cantidad de información que podríamos mencionar sobre las otras fases de la producción audiovisual. Finalmente, considero que conocer todos estos conceptos es fundamental para nosotros como profesionistas del diseño multimedia y llevarlos a la práctica en la realización de los efectos especiales, animación, hasta llegar a hacer un video, consolida el conocimiento de todos estos conceptos para crear un aprendizaje de valor a largo plazo.